a las elecciones de este martes 28 de junio y nos acompaña la gratísima presencia, candidato a la Asamblea por el distrito número 71 en Manhattan. Recibimos con mucho gusto a Luis Tejada. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al espacio Levántate New York. Contento de estar aquí por primera vez. Sí, para nosotros. El ánimo de ustedes es como que no durmieron. ¿Sí? No, pero no, es así, pero todavía resta, porque recuérdese que falta de aquí al 28 todavía. No, esperemos que no sea la última vez. No. Yo espero que no. No, claro que sí. Pero explíquenos, no podemos, lógicamente, Luis, dejar de lado que usted es un hombre que ha trabajado muchos años en favor de los dominicanos y de los hispanos en lo que tiene que ver con un asunto de housing, de vivienda. Cuéntenos cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, porque vemos que muchos invitados, que ya incluso son autoridades, tienen el mismo discurso, pero como que la realidad no ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Yo hacía un análisis anoche con una amiga que también es candidata en Manhattan y le decía que la vivienda asequible en Nueva York sigue en riesgo de desaparecer porque no se toman medidas importantes para preservar la vivienda, sobre todo para la familia de clase trabajadora, ¿no? que depende de salarios. Y si se siguen aumentando los costos de la vivienda en Nueva York, como va a suceder ahora en el mes de junio, el cual se le está permitiendo a los caseros un aumento frente a la crisis que vive Nueva York, la falta de empleo y la crisis por la pandemia, ¿no? La falta de seguridad que tenemos, básicamente vamos a tener muchas familias desamparadas. Entonces no hay por qué seguir aumentando los costos de la vivienda en Nueva York ante la crisis que tenemos. Y sobre todo porque los caseros en la época de Bloomberg fue cuando más aumentaron el valor del alquiler de manera desproporcionada y abusadora, abusiva. La vivienda hoy no debería ser, la vivienda asequible me refiero, lo que está protegido por la ley estatal, no debería ser por encima o estar por encima de los $1.200. Sin embargo, cuando usted sale a buscar un apartamento de un dormitorio, tienes que estar hablando alrededor de $2.000. Y si son de 2 o 3, como son las familias nuestras, inmigrantes, hispanas, que tenemos 3 y 4 muchachos, necesitamos apartamentos de 3 o 4 dormitorios. Ya eso estaríamos hablando de $3.500 a $4.000. Y ese fue un abuso de parte de los 12 años de la administración de Bloomberg, y que aumentó de manera desproporcionada de más de 200% la vivienda, de manera ilegal. Y nosotros lo que estamos diciendo ahora, en vez de aumentar el costo de la vivienda, el alquiler debería reducirse. Por eso le decimos que la demanda es rent rollback, o sea, que nos rebajen la renta. Y una de las demandas, por ejemplo, que yo pondría a nivel del Estado, ya que la ciudad no puede regular por sí mismo, porque hay demasiado interés de parte de los oficiales electos de la ciudad, debido a que reciben muchos fondos de los constructores y de los caseros, ¿no? No legislan a favor de los inquilinos, sino que se mantienen tibios, dándole esa gracia a los caseros. Entonces se podría como pasar leyes en Albany, que es donde está realmente las leyes de vivienda, para pedir una rebaja de renta, que creo que es posible, porque solamente podemos decir que entre el 2011 y el 2013, para poner un ejemplo, los caseros se ganaron consecutivamente más de $2.500 billones. O sea, dinero que fue sacado de los bolsillos de la clase trabajadora que vive en esa vivienda asequible. O sea, ¿qué quiso decir? Que nos dicen esos números, que ellos informaban al Departamento de Finanzas que habían tenido pérdidas, cuando en realidad, cuando hicimos el análisis, veíamos que los costos se pagaban con el precio que estaban pagando los inquilinos, y además de ellos se quedaban con los bolsillos con 2.5 billones, lo que es demasiado. Pero entonces uno no ve, Tejada, uno no ve de parte de nuestros líderes, los municipales y esas cosas, no vemos esas demandas, porque nos ponen el dulce, nos dan el dulce de que van a pelear por las viviendas, pero el asunto que hacen con las viviendas es chequear si hay un calentador, si están dando el heater, si están dando qué sé yo qué. Entonces, pero en forma sustancial no tenemos que nos defienda en el sentido de buscar de verdad las rebajas en las rentas. Eso no es más que discurso lo que nos pintan los aspirantes a diferentes posiciones. Usted lo ha dicho, hay mucha
mucho discurso de campaña, pero la realidad es otra. Cuando llegamos ahí, o cuando llegan ahí, lo que buscan es precisamente satisfacer las demandas de los desarrolladores o los constructores. Pero en el fondo no hay ese apego a la defensa de la clase trabajadora, lo que pone en evidencia que los discursos de campaña no son discursos reales cuando se está en la posición. Depende, lógicamente, de quién es el que aspira o quién llega. Porque si es, por ejemplo, alguien que ha estado toda la vida trabajando en favor de su comunidad, que ha demostrado no ser un oficial electo para beneficiar a las comunidades de la cual depende y depende toda su familia y todos los inmigrantes, entonces sí podríamos tener un poquito más de esperanza. Por eso nosotros siempre insistimos en que las comunidades deben elegir sus representantes a las diferentes posiciones políticas, pero primero deben investigar quién es ese representante, no llevarse por discurso o por influencias de gente que dice que representan, pero en el fondo no los representan a ellos. Entonces, el votante es el responsable de elegir a esas personas que los representan en las diferentes posiciones. Si usted va a votar, primero averigüe cuál es el historial de esa persona, no porque alguien le dijo, o no porque él dijo, o porque llegó un volante o una llamada, no, averigüe, lea cuál es la historia de ese participante o de ese incumbente, si lo va a reelegir o no. O sea, es un asunto de una combinación entre la honestidad del candidato y la decisión del votante, que se manifiesta en las urnas y después en los hechos. En caso del señor Tejada, de usted ganar el próximo martes 28 las elecciones, ¿cuál sería su propuesta en ese sentido? Tanto de lo asequible que sea la vivienda, lo económico y lo asequible, que no haya tanta traba para que una gente pueda acceder a rentar un apartamento. Primeramente, nosotros tenemos una deuda acumulada de parte de los inquilinos que todavía está pendiente por pagar a los caseros, que fue parte de la deuda por la pandemia, y eso los inquilinos no han podido pagar esa deuda. Primero, no solamente porque se quedaron sin trabajo, sino porque no han podido regresar al trabajo después de la pandemia de 2 años. Y esto ha creado una situación de crisis en el área de vivienda. Y pienso que el Estado debe agilizar en pagar esa deuda y además subsidiar en términos de los ingresos de las personas el costo de la vivienda, que por estar muy elevado debido a los abusos, como dije anteriormente, no puede pagar, no consigue para pagar esa renta. Está pagando más del 40% de los inquilinos que viven en la vivienda asequible, que está pagando prácticamente más del 60% de esos ingresos que podría tener en la vivienda, lo que no es mucho. Yo pienso que a nivel del Estado se puede regular eso, disponer recursos para subsidiar a los inquilinos, bajarle los impuestos a los caseros para que puedan los inquilinos bajar la renta también, ¿verdad? Para no dañar el negocio a los caseros. Bajamos los impuestos, que ellos tengan que pagar menos dinero por la propiedad, y entonces en esa misma medida pues le bajamos la renta a los inquilinos. Hay muchas fórmulas que se pueden aplicar a nivel del Estado y también que podrían ayudar no solamente a los inquilinos, porque tenemos otro problema, también es el asunto de los pequeños negocios y los trabajos que se están perdiendo en la ciudad de Nueva York, o sea, en el estado de Nueva York. Todo esto hay que regularlo a nivel del Estado. Hay otro asunto que podemos tratarlo a nivel de la legislatura estatal, y es la negligencia de parte de los caseros en abandonar los edificios en términos de servicios. La gente de nosotros está sufriendo mucho y yo veo casos que son penosos, porque personas que se han caído porque los pisos están defectuosos, no se lo arreglan, tienen años esperando reparación, y la gente vive en lo que se llama, en cuestión de lo que es el medio ambiente, que no es hacia afuera sino hacia adentro. También se debe considerar el medio ambiente dentro del hogar. Viven en condiciones paupérrimas, agua destilando por aquí, pisos rotos, cucarachas, ratones, paredes rotas. Es increíble la manera como los caseros están tratando a nuestros inquilinos. Mucho más después del 2019, cuando ellos mismos amenazaron
Ellos mismos me amenazaron diciendo que si se modificaban las leyes de vivienda como tal se modificaron, ellos iban a prácticamente abandonar los edificios porque supuestamente no tenían los ingresos para las reparaciones. O sea, tenemos un problema adicional que no están reparando y eso es penalizado por la Pero ley. entonces, ¿quién le da seguimiento a eso? No hay nadie que le esté dando seguimiento a eso, lamentablemente. Hay una cosa que yo no entiendo, señor Tejado. Oscar Pérez, lo que está pasando en la ciudad de New York prácticamente ha pasado en muchas ciudades en Europa. Y Berlín tomó una medida muy especial. Cuando eso pasaba, le quitaban el edificio a costa y se lo vendían a los tenants, el Estado. Entonces, Se está eliminando mi propuesta en Albany. ok, porque esa era la pregunta. La pregunta que yo quería hacer, si usted como candidato a la Asamblea del Estado por el Distrito 71 apoyaría una moción de ese tipo. Yo sometería un proyecto de ley que lo tengo ya prehecho, donde los inquilinos tienen la primera opción de compra. Y yo quiero decir algo públicamente, lo quiero decir por primera vez, y lo quiero decir en este programa, lo que sería mi propuesta. Debe ser pública, ¿no? Y es que después del 2019, cuando se modificaron las leyes, yo entendía que a partir de ahí los caseros iban a tomar esa reacción. ¿Por qué? Porque ellos estaban especulando mucho con la vivienda, dando lo que eran contratos de alquiler preferencial, llevando los apartamentos de renta controlada y regulada a la renta de mercado, porque se lo permitían. Se lo permitieron por más de 20 años, entonces perdimos casi 1 millón de apartamentos en renta de mercado, estaríamos hablando de más de $2.700, que ya no eran asequibles a nuestra gente. Y eso sucedió en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa? A partir de ahí ya ellos no pueden hacer nada, porque ya los apartamentos de renta regulada y controlada no van al mercado. O sea, ya no hay un tope de regularización, ya no hay, no existe. O sea, ya ellos no tienen la opción de quitar el apartamento o comprárselo al inquilino para llevarlo a la renta de mercado y alquilarlo por $4 o $5.000 y repararlo de la manera como ellos lo reparaban. Y por eso fue que pedimos esa cantidad de apartamentos. Nosotros decimos, como ya no es posible que los caseros puedan hacer ese tipo de artimaña en términos de aumentarlo, de proporcionar los apartamentos, y amenazaron y lo están haciendo el deterioro de los apartamentos, hay dos cosas. Primero, ningún casero en Nueva York va a invertir en comprar edificios de renta estabilizada, no hay ganancia. Y el que lo tiene no va a encontrar quién se lo va a vender. Si lo deterioran, menos van a tener opciones de venta, porque nadie se lo va a comprar en deteriorado. Entonces es sencillo. Vamos a darle una manita al casero que le venda los edificios a los inquilinos, y debemos nosotros entonces, a nivel de la legislatura estatal, proporcionar recursos a los inquilinos, a los edificios que se organicen para comprar esos edificios. Se le paga al casero el costo de la vivienda como debe estar en el mercado, sin especulación, para que él recupere su dinero, y los inquilinos pues compren el edificio con un mínimo de inversión. Podríamos ser un 2 o un 3% de que la gente ponga algo, porque siempre tiene que poner algo, ¿verdad? Y el Estado subsidiar una parte y un banco privado subsidiar. Y yo le aseguro a ustedes que en la mayoría, para no decir todos, de los edificios de renta estabilizada en el Estado de Nueva York pasarían a manos de los inquilinos. Estamos hablando de 1 millón de apartamentos, ¿verdad? Y eso resolvería el problema de la falta de reparación y de los abusos que están cometiendo los caseros contra nuestros inquilinos. Pero el Estado tiene que invertir, hay que disponer recursos para eso. Vamos a comprar los apartamentos, los edificios, a los caseros, ¿verdad? Para ser honesto en términos de la regulación del mercado. Y si no lo quieren vender y lo deterioran, entonces aplicamos la otra parte, que es la expropiación, por negligencia y por poner en riesgo la calidad de vida de nuestra gente. Todo esto se puede legislar a nivel del Estado. El asunto es, encontraríamos eco en el Estado cuando sabemos que muchos de los oficiales electos a nivel estatal también reciben grandes fondos para la campaña de parte de los bienes raíces. Esa es otra pregunta. Sí, pero entonces, ok, esa es la realidad. ¿Chocarían los intereses entonces? Pero en ese sentido, ¿cómo educar a los amigos, a las amigas, para que nos sumemos a esa línea? Porque realmente creo que no merecemos eso, porque tú te cansas a veces
de llamar al landlord que tienes un goteo, que tienes incluso moho en tus apartamentos y no van. Incluso tú llamas a la ciudad, ellos saben mucho, encienden el calentador, el heater, lo encienden a una hora que ellos saben que va a ir la ciudad, le topan al tubo, está caliente y ya hicieron su reporte y por ahí se van. Entonces, ¿cómo enseñamos a los amigos? Y que tenemos que aprender y que tenemos que demandar eso y sobre todo elegir a las personas correctas para que nos puedan ayudar en ese sentido. Sí, bueno, yo digo que yo no sería el único, pero estaría abanderado en Albany de esa propuesta, primero porque tengo casi 30 años trabajando con los inquilinos, segundo porque no acepto dinero de los desarrolladores y de los inversionistas en bienes raíces para mi campaña, al contrario al oponente mío que tiene dinero, mucho dinero según el Campaign Financial Board de Nueva York, de la Asociación de Caseros de Nueva York. Ese no puede levantar esa bandera, yo sí. Y yo me comprometo públicamente desde la posición de asambleísta legislar a favor de lo que usted dice, no solamente para el Distrito 71, porque automáticamente uno lo eligen como estatal. Exacto, como un distrito, pero ya se convierte en un legislador estatal. Mi demanda va a ser esa, principalmente porque ha sido mi vida en los últimos 30 años, trabajar por la vivienda asequible. Y en este caso creo que sería una mejor oportunidad para todos los inquilinos llevar a Albany a alguien con ese background, con ese historial de vida, porque mi compromiso es mi gente, mi compromiso es mi comunidad. No importa dónde esté, si está en Buffalo, que está en Brooklyn, en New Jersey, en cualquiera de las ciudades de Nueva York o los condados del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. O sea, nosotros levantaremos esa bandera. Lógicamente la gente tiene que responder, porque yo creo en la acción, yo creo en la organización, yo creo en la educación, que es lo que hemos venido trabajando en la parte alta de Manhattan en los últimos 25 años con la organización Hermanas Mirabal, que por cierto tengo que cerrarla por falta de recursos. ¿Y qué pasa con la fundación? Bueno, las fundaciones que daban dinero, usted sabe que la crisis no permite ya ese tipo de inversión, lo invierte en otra cosa. Y de la parte política, que es la que maneja el dinero del Estado para eso, nunca invirtió en Mirabal. No, y no conviene porque si sabe la gente, demanda cosas que no pueden, esa es la idea. Sí, exacto. Entonces, que instituciones que funcionan y que orientan a la gente dejen de existir, esa es la idea. De acuerdo. Entonces, el Distrito 71, ¿cuáles barrios de la ciudad de New York, dónde está ubicado y cuál es su población en términos de hispanos y la mayoría es hispana? O sea, ¿cuál es la composición demográfica del Distrito 71 y cuál es su ubicación? Sí, estamos ubicados en el Alto Manhattan, conjuntamente con el Distrito 72, donde la mayoría es dominicana. Y comprende una parte de Harlem, desde la calle 142, desde el río de Harlem hasta el río Hudson. Toda esa parte de río a río hasta la 159 y después toda la parte oeste de Broadway hasta la 218. Esa parte es la parte geográfica. Ahora la parte de la población, nosotros éramos hasta hace un mes el 50%, pero con los cambios que hicieron con el mapeo, el nuevo mapa. Sí, que la mafia esa nos perjudicó y el juez dijo que no iban a hacer a echar hacia atrás las modificaciones que se hicieron a la asamblea porque no había tiempo, pero admitió que hubo maña en la distribución. O sea, nos quitaron un 8% y nos dejaron en 42%, los afroamericanos son un 23%, los blancos un 19% y una parte asiática. Aún nosotros somos mayoría. El problema está, y voy al punto de la votación, es que la comunidad nuestra, a pesar de ser mayoría, todavía con el 50% como éramos, no sabe a votar. Entonces se impone un candidato con un 18, un 20% que no le corresponde la posición porque nuestra comunidad en el momento de votar dice, yo no tengo tiempo, me voy de viaje, no voto por adelantado, a mí qué me importa, total. Pero cuando tienen el problema van a esa oficina de un representante que no es su representante, que no habla español, que no le interesa la vida de los hispanos, que no sabe lo que es la herencia dominicana, porque lo ha dicho públicamente, what it is, I don't know what is the Dominican heritage, se dice, claro. O sea, ¿qué le puede interesar resolver el problema a la gente? Y yo siempre he dicho, señores, salgan a votar. El voto
por uno de sus representantes, en el caso nuestro, por ejemplo, que somos el 42%, no necesitamos votos de otra comunidad. Y si votan por Luis Tejada, por ejemplo, ¿cuál es la garantía? ¿Verdad? La garantía es, lógicamente, en la parte esencial, que es la parte humana y el acercamiento. Exacto, que uno pueda, porque uno es emigrante y uno conoce las necesidades de nuestra gente y de nuestras comunidades. ¿Y cómo van los endosos para la candidatura de Luis Tejada en esta? ¿Y usted cree que es posible que endosen a Luis Tejada? No. Así, mire, estamos hablando de una guerrilla. Ya. El endorso realmente. Es decir, los dominicanos no apoyamos a los dominicanos. Además de que no vamos a votar, los que tienen cierto estatus político y son activistas y líderes, como le decimos, entonces no apoyamos a los dominicanos. No, absolutamente. Por lo menos hasta ahora yo no lo he recibido. Gente común, gente profesionales, gente consciente, es verdad que entienden cuál es la problemática y que yo podría hacer un buen trabajo, pues lo hacen. Mira, fíjate, en el 2018 yo participé en esa A esa misma posición. Sí, porque fue una vacante. El que estaba ahí murió, era Denny Farrell, y dejó a su sucesor. ¿Quién le ocupaba la posición ahora? El secretario de él, que lo impuso el partido. Pero no lo impuso el partido, sino el problema no fue ese, sino que en ese momento yo sabía que yo ganaba. Pero apareció uno dominicano que dividió el voto. Y por más que le dijimos, salte que si tú estás, no, divide el voto y el otro se impone con la minoría. Y así no pasó. Yo saqué 7.000, el afroamericano sacó 9 y el que entró para dividir sacó 4.000. Si usted suma, había una división de 2. Entonces ahora estoy solo. Ahora soy yo el único hispano contra ese señor. Yo espero que se manifieste el votante, que salga, que entienda cuál es la situación y entonces podríamos entrar sin ningún tipo de problema porque no hay alguien que divida el voto, ¿verdad? Sí. Esta es la opción, esta es la oportunidad. Si el votante sale a votar, yo voy a ser el próximo asambleísta. ¿Por qué los otros líderes comunitarios y los políticos y oficiales electos dominicanos no salen a apoyar a Tejada? ¿Por qué? Porque quizá por mi discurso. Un discurso de que la gente esté bien. Mi discurso contra el casero. No, de que la gente esté bien contra el casero. Mi discurso que yo no me convierto en aliado de ningún acto de corrupción. Yo no me convierto en aliado de nadie que ponga en riesgo el bienestar de mi comunidad. Ni hablo la mentira, yo digo la verdad. Y al que no le gusta, bueno, pues no le gustó y por eso no se me acerca. Sí, ¿por qué la gente no se anima a ir a votar? ¿Por qué la gente está tan apática a salir a ejercer su derecho? Dos cosas yo puedo decir de eso. Una es que, por ejemplo, la gente se siente frustrada porque en tantos años hemos ido como el cangrejo. Hacia atrás hemos perdido, por ejemplo, se cerró Alianza Dominicana. La comunidad dominicana, usted Sí, dice. sobre todo. Las comunidades en general, ¿verdad? Los distritos, ¿no? No tenemos esa presencia de oficiales electos que traigan los recursos que necesita nuestra comunidad inmigrante, sobre todo la comunidad dominicana. En las escuelas hay un problema grave. Por ejemplo, los niños nuestros abandonan las escuelas antes de graduarse de la high school, una gran mayoría. Y es una deficiencia que viene por la falta de inversión en la educación. Yo soy maestro de matemáticas en una escuela de Yonkers y maestro de universidad de matemáticas también. Y con 3 hijos graduados en la universidad con maestría. Y yo le digo, la inversión mejor que se puede hacer en niños y jóvenes en la educación. Y eso nos evitaría tener lo que tenemos hoy en la calle, la delincuencia. O sea, nuestros barrios están prácticamente desamparados. Son como chivos sin ley, porque no tenemos estructura, no tenemos enfoque hacia dónde debemos llevar la comunidad en términos de inversión. Y otra cosa, eso es la educación, pero por ejemplo en el área de los negocios. Nuestras comunidades dependen de los pequeños negocios. El 80% de los negocios de la ciudad de Nueva York son de inmigrantes y los dominicanos somos casi el 50, redujo un poco ahora, era en el 68, ahora estamos hablando del 52% de los dueños de pequeños negocios en la ciudad de Nueva York pertenecen a dominicanos. Nosotros somos gente emprendedora, ¿verdad? Y si usted se fija, salones de belleza, restaurantes, toda esa empresa. Y no hay una ley en la ciudad de Nueva York
que regule la relación del pequeño negocio con el casero. Al momento de cerrar el negocio, al momento de renovar el contrato de alquiler, el casero es quien tiene la potestad, la libertad de decir, te quedas o te vas, te doy un mes o te doy 5 años. Y entonces pone a los pequeños comerciantes, no importa que tengan 20, 30, 40 años, mes por mes, yo te voy a dejar mes por mes, esperando que... Y las remodelaciones que haya hecho a ese local también. Exacto, pero sobre todo en el área de la inversión. Porque si tú dices, yo tengo 40 años en una bodega, un supermercado, y el casero me dice a mí, yo te voy a dar un lease mes por mes, yo no voy a remodelar mi negocio, yo no voy a invertir $500,000 para adaptarlo a los tiempos más modernos, porque el mes que viene me va a decir, tiene que irte. Exacto. Cuando le da la orden de desalojo ya, van a la corte de vivienda y el juez le dice, yo no puedo hacer nada porque no hay una ley que lo regule a ustedes. Pónganse de acuerdo en el pasillo, lo que ustedes decidan, yo lo firmo. Si en el pasillo el casero le dice a usted, te voy a subir la renta de $5,000 a $20,000 y usted no puede, tiene que irte. Si el casero le dice a usted, te voy a dar 10 años, pero tiene que darme $100,000 por debajo de la mesa como extorsión, y usted no lo tiene, tiene que irte. Entonces pierde el negocio de 40 años, y detrás de eso se van 30 o 40 empleados. En ese sentido, Tejada, me gustaría preguntarle y aprovechar un poquito para irnos, pero que tiene que ver con la comunidad. Usted sabe que el Comisionado Dominicano de Cultura ha tenido ciertos inconvenientes que tienen que ver con la edificación. La pregunta, a su juicio, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ah? ¿Y qué se supone debió hacer el comisionado en ese sentido? No estamos en República Dominicana y aquí hay regulaciones. Entonces se hicieron cambios estructurales que son penalizados por el Departamento de Edificio y por la ciudad, pero sobre todo el Departamento de Edificio, que pone en riesgo que pueda colapsar el edificio. Y se hicieron esos cambios y ellos no perdonan. Perdón, ¿quién hizo los cambios? ¿El comisionado o el landlord? Se supone que si el comisionado lo hizo, fue contra la gestión del landlord, pero la ciudad no tiene que ver con eso. Quien lo haya hecho, ahí se violaron regulaciones estructurales de la ciudad en términos de los edificios, lo haya hecho el casero. Si lo hizo el inquilino sin permiso del casero, entonces el casero puede demandar al inquilino. Y si lo hizo el casero con la venia del... Con la venia o ambos, mejor dicho, el inquilino con la venia del casero. De la venia del casero, fue lo que pudo haber entonces pasado. ya entre ellos no hay pleito, pero tienen el pleito con la ciudad. ¿Entiendes? O sea, lamentablemente eso, y hay muchas violaciones así a nivel de la ciudad. Puede ser que haya sido una denuncia. Es lo que se dice. Sí, puede ser que ella dice, bueno, ahí hubo cosas, pónganlo en rojo con la ciudad y para que cierren eso. Puede ser, porque sucedió después. O sea, son muchas incógnitas que están en el aire, pero en el fondo, si se hicieron cambios estructurales, mire, algo sencillo. Si usted tiene un apartamento y usted quiere cambiar la estufa de un lugar a otro lugar, y es un cambio estructural, o quiere modificar los pisos o hacer algo en su apartamento, si usted no se lo notifica al casero por escrito y él no lo autoriza y él lo descubre que usted hizo eso, aunque esté bien, aunque tenga licencia, todo lo que se haya hecho, y le lleva a la corte, el juez da una orden de desalojo inmediata, a la ley dice, sin preguntar. Sin preguntar. El juez dice, tiene que ir. La ley dice, usted no puede cambiar estructuras privadas que no son suyas. Porque el casero dice, eso es mío, él no puede hacer nada, es para apuntar. Aunque le convenga al landlord. Aunque le convenga si te quiere sacar. Al casero, sí. Y él le dice, bueno, hice una estructura bonita, ahora me cuesta de $5,000 a $20,000 el alquiler, te saca. Y no invirtió un chele. Claro. Y no invirtió nada. Así es. Entonces, hay mucha gente, inquilinos, que nosotros defendimos hasta con apelación en la Suprema Corte por esos cambios estructurales. Y después de 35 años viviendo ahí. Wow. Y unos profesores, y yo le dije, pero ¿cómo es posible? Y logramos, y hicimos todo, 4 años peleando, y fue desalojado. Varios inquilinos. Por simplemente cambiar el tubito de la estufa, de moverla 5 metros así. Son cambios estructurales y el casero dice, no, esto es mío. Y la ley dice, usted no puede hacer cambios estructurales en un edificio porque el juez, automáticamente usted tiene que irse. Y eso sucedió allí. Y esa es la ley de Nueva York.
La ley de Nueva York. Sí, Pero- es mucho lo que tenemos que hablar. Hay que venir para hablar justamente hay que volver. solo de vivienda. Hay que volver. Y sobre todo darle esos tips a la gente para que la gente Y- sepa cómo se va a manejar ante Yo sé que casos. estamos limitados en el tiempo, pero antes de irme, una de las propuestas a nivel de la legislatura estatal que pienso introducir es la parte que tiene que ver con los pequeños negocios y los trabajos. Es el acta de supervivencia de los trabajos y los pequeños negocios, donde esa ley le podría dar al inquilino el derecho de elegir 10 años de lease, que no sea el casero, sino él, que se eliminen los taxes o los impuestos a la propiedad del casero o que se reduzcan los impuestos, porque no es posible que un inquilino, comerciante, esté pagando todos los taxes del edificio. Y es una manera también de sacarle dinero de ahorro que pueden tener nuestros comerciantes de vida. ¿Verdad? Estamos perdiendo, como decimos, el sueño americano, nuestra comunidad inmigrante dominicana. Se están perdiendo trabajos, se han cerrado miles y miles de negocios. En Manhattan, Cada mes se cierra entre 1.000 a 1.500 locales comerciales en la ciudad y se están perdiendo más de 5.000 trabajos todos los meses. Y si usted camina en el Bronx, en San Nicolás, en la 181, que eso da pena, en Manhattan, Amsterdam, y todas las calles de los 5 condados, la mayoría de las calles tienen cantidad de negocios cerrados. Pero eso es casual, Tejada, o No, es parte es de la casual. dinámica de que nos vayamos. No, es de aquí. que fíjate, nosotros llegamos aquí en los años 60, 70, sobre todo en los 80, ¿verdad? Después de la revuelta de abril de 1984. 84. Sí, que es una estadística interesante. Pero aquellos que llegaron aquí en los años 60 y 70, que ya tienen 40 años viviendo, teniendo negocio en la ciudad, ocupamos esa plaza de los pequeños negocios, por ser nosotros los dominicanos así, ¿verdad? Que nos gusta poner aunque sea un ventorrillo en una esquina. No existía la ley, pero los caseros no tenían a quien alquilar esos espacios. Hoy el valor de los espacios es muy caro en la ciudad, sobre todo en las zonas como en el Alto Manhattan y en el Bronx. ¿Qué pasa? Esos contratos de alquiler viejos prácticamente ya, como han cogido valor los espacios, los caseros no les interesa que tú les sigas pagando 3.000 y 4.000 No, hay que pesos. renovar, buscar nuevos inquilinos. Porque antes ellos te lo daban por el precio que tú dijeras, Sí, ya no. sí. Dice, no, pero como no hay una ley y ahora los espacios son más caros, entonces ya yo no quiero que tú seas inquilino. Entonces todos estos inquilinos viejos, ¿verdad? Que tenían esos contratos por 30, 40 años pagando $4.000, $5.000, y el casero dijo, yo no te lo voy a renovar, tienen que darme $20.000, $30.000. Mira, hay un supermercado en Diamond que pagaba $26.000. Ahí va, compró, se le ve el vanidejo. Y el casero le renovó el lease prácticamente con una extorsión. Le subió de 26 a $51.000. Wow. Pero tuvo que darle $1 millón. Wow. Y él, para no perder su punto que ya hizo. Y él me dijo, por favor, Wow. Tejada, mira, yo tengo aquí más de 40 años, ¿cómo yo dejo esto ya a mi edad? Sí. Yo tengo que recuperar lo mío. Pero entonces, ¿y no es demandado el casero ante esa extorsión? Porque No, puede porque llevar a no, dos. El asunto es que si tú demandas al casero por la extorsión, pierdes la anuencia de tu negocio, porque dice, ahorita si te dio 5 años, dice, a los 5 años te voy a sacar. Sí. Y si entonces no te cae arriba, que una violación aquí, que una violación allí, Sí. compra inspector, Busca la manera, compra busca la inspectores de HPD. Es más, para que es vayan más a la darte. sal que el chivo, para que Entonces no se dice, dejen no, tranquilo. prefiero darte eso, me extorsionó, pero sigo con mi negocio. Ya. Porque hay una cosa que ha ido pasando y que yo he notado, que creo que comenzó en los 90, y es los cambios de Sony, que ha cambiado completamente la estructura de la ciudad. Por ejemplo, tenemos el caso del sur del Bronx, que hoy ya no pueden vivir los pobres, que era un lugar pobre. La pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas y las razones que ha ido llevando a que el New York, que tenía como base la pluralidad económica y racial en los diferentes barrios, eso se ha tirado de lado? ¿Y hasta qué punto usted cree que es posible detener ese movimiento? Porque lugares, por ejemplo, como Williamsburg, los sures, eso era de nosotros, ya nosotros nos sacaron de ahí.
y todo lo que es Brooklyn. Queda un chin aquí en Manhattan. Yo le voy a Como dar dos calles. una respuesta con el tiempo apretado del programa. Ajá. Corrupción de los políticos, y la segunda es la falta de elegir personas conscientes como ustedes. ¿Cómo hacer entonces que la comunidad dominicana sea más fuerte? Porque somos en número, buena cantidad, la mayoría de los latinos aquí en Nueva York, pero en cuanto a poder y fuerza, ¿cómo hacer que seamos más fuertes? A nivel político. Sí. Bueno, salir a votar. La gente tiene, por ejemplo, el Alto Manhattan deberíamos ser, por ejemplo, para poner que es el corazón de la inmigración dominicana, deberíamos tener 2 concejales, 2 asambleístas, un senador y un congresista. El senador con un 11% de la población afroamericana es afroamericano. Sí. ¿Verdad? Y yo lo justifico, un 11%. En el distrito 71, con una población del 20% afroamericano, es el asambleísta, y nosotros casi con un 50%. O sea, y después que tengamos estos 6 oficiales electos, más los oficiales electos de las otras comunidades por el Bronx y otras, entonces ponerlo de acuerdo lo que sería un liderazgo dominicano en Nueva York, y poner lo que es la agenda dominicana, no importa las áreas donde estén, cada quien con sus particularidades, y de manera general qué necesitamos los dominicanos. Si creamos una estructura en ese sentido del liderazgo político dominicano, nosotros estamos claros que en el momento de negociar, por ejemplo, candidaturas estatales como la del gobernador, o candidaturas presidenciales a nivel federal, por ejemplo, como a la presidencia y a nivel de la vicepresidencia. Nosotros tenemos en Nueva York el casco del liderazgo dominicano, o sea, en conjunto, en un paquete, no importa dónde estemos, en un paquete. Nosotros podíamos mover 2 millones de inquilinos, 2 millones de votos. Entonces, ¿cuánto cuesta eso para elegir un presidente? Claro. ¿Cuánto cuesta eso para elegir un gobernador? O nos dan esto, o nosotros nos inclinamos por otra propuesta. Y negociamos en paquete. Estados Unidos es un país de inmigrantes y un país de etnias. Y aquí cada quien pelea por su espacio, por su pedazo de bizcocho. Los judíos lo hacen con los de ellos, los afroamericanos lo hacen con los de ellos, el caucasio lo hace con los de ellos. O sea, cada quien, los asiáticos lo hacen. ¿Por qué los dominicanos, los latinos, dominicanos, boricuas, cubanos, mexicanos? Pero nosotros los dominicanos somos ahora mismo la tercera parte de la población en la ciudad de Nueva York. O sea, somos la mayoría. Nosotros tenemos la opción de negociar, primero elegir nuestros candidatos y después sentarnos en una agenda común y poner sobre la mesa, esto es lo que necesitamos, gobernador, ¿usted quiere esto? Mira, necesitamos esto para la comunidad de nosotros. En este distrito necesitamos esto, en este distrito necesitamos que haya esto, necesitamos trabajo, necesitamos gente jóvenes que trabajen como usted en la gobernadora, necesitamos gente que trabaje en la NTA, buscarle trabajo a los muchachos. O sea, es un paquete, cada quien pelea por lo suyo. Ahora, ¿estamos nosotros unidos para eso? Cada quien anda como una tiendita aparte, como un ventorrillo, buscándose lo suyo aparte. Desunidos, como dicen. Queremos agradecer. Y uno de los objetivos míos como asambleísta es llamar a ese tipo de paso para unir nuestra comunidad e integrar nuestra hermandad, porque el político no se representa a él, representa a sus comunidades, y cada político dentro de su comunidad pues representaría a la comunidad migrante dominicana, que es muy numerosa, muy trabajadora y con mucho deseo de progresar. Bueno, yo pienso que de verdad tenemos que ver todo eso que usted ha dicho, sobre todo que parte de lo que siempre estamos necesitando es el acceso a la vivienda, tener equidad y que se nos respete, y esas propuestas usted dice que son posibles. Claro. Tenemos la promesa de muchos otros que no la cumplen. Le auguramos mucho éxito en esta jornada hacia el martes 28, en el que vamos a elegir a candidato a la Asamblea por el Distrito 71 en Manhattan. Hemos recibido en la mañana de hoy a Luis Tejada, le deseamos mucha suerte y auguramos mucho éxito. Y los dominicanos de esta zona, todos, levántense temprano, ejerzan ese derecho que tienen, pero más que eso también, señores, es un deber para que nos integremos, aunemos esfuerzos, porque unidos somos más. Definitivamente podemos hacer la diferencia. Gracias, Luis, por habernos acompañado en esta mañana en Levántate New York. Gracias a ustedes por la invitación. Por último, aunque usted no vive en Manhattan, llame a su amigo de Manhattan y dígale que voten por Tejada. Así se ayuda también.
Así es, señores. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. Ya volvemos, no se me va, todavía resta. No, Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomare Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com o llámenos al 848-244-3522. 848-244-3522. A precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Sí, señores, continuamos aquí en este espacio Levántate New York. Recordarles a ustedes, queremos completar las suscripciones, queremos ya pasar la meta y le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Levántate New York. Comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas en cuanto subimos alguna información. Jóvenes, oye, pero de verdad, nuestro invitado nos dice que las cosas se pueden hacer. Se puede. Que falta, que hay que ir más allá del discurso y sobre todo cosas reales, pero cuando no sabemos los temas, pues uno simplemente asume y toma lo que otro dice. Pero el asunto es, como él dice, que la comunidad tiene que comprometerse Claro que sí. a elegir a los líderes que los representen realmente a ellos, para que entonces ellos puedan, cuando ese líder sea ya elegido y esté en la posición, la comunidad pueda ir y reclamarles Claro. las cosas que están mal en la sociedad, las cosas que están mal en su comunidad. Pero si no nos paramos a votar por esa persona, a cumplir con el deber y con el derecho que te da
las leyes. Entonces, tú no tienes derecho a reclamar después mañana cuando las cosas no estén bien. Entonces, ¿a quién le reclamo? Si yo no tuve... no participé en la decisión. En esa decisión de elegir a esa persona que me va a representar mañana. Mira, yo soy partidario de que nosotros imitemos a aquellas comunidades que han tenido éxito. Y el éxito de las comunidades, tanto de la judaica como lo de los hindúes y los hindúes y ahora los chinos, es porque han habido poderes detrás del poder. O sea, no es solamente de que la gente salga a votar, es que el que va a representar a mi comunidad tiene que cumplir con una agenda. Si no, tú no ganas. La agenda de la comunidad. La agenda de la comunidad. Una agenda común. Los dominicanos somos la mayoría de las minorías en Nueva York. Y las minorías son las que ocupan las posiciones. Pero nosotros no tenemos un liderazgo que sea capaz. Bueno, este es el caso particularmente Pero no, y no solamente eso, él lo acaba de decir, sí. Él no tiene el respaldo él no tiene respaldo. No estoy hablando. Este es el caso particularmente de Diana. Este es el caso particularmente de Luis Tejada. Entonces estamos divididos. Sin embargo, perdóname que te interrumpa ahí, Oscar. Sin embargo, en el caso de Diana tenemos una diferencia. Está apoyada por la comunidad puertorriqueña. Los puertorriqueños la han apoyado porque tenemos el caso, por ejemplo, del reverendo Rubén Díaz y Salamanca, que también es concejal de otra área, que le están apoyando. Es decir, ni económico ni político y yo te de ñapa, los dominicanos no se paran a votar. Bueno, pero el detalle es el siguiente. No, y es dividir, porque en el caso de esa posición a la vicegobernación, los dominicanos, o por lo menos las caras fuertes que conocemos de los dominicanos, están apoyando a otras personas. Entonces, la razón es por qué. Si tú te das cuenta, ese grupo, y yo soy de la área más liberal que puede haber dentro, ustedes saben cuál es mi pensamiento, pero ese grupo, donde está Diana, que está el reverendo, representa el pensamiento conservador cultural de la mayoría de los hispanos. Nosotros, y eso es una de las cosas por las cuales el Partido Demócrata y los líderes demócratas están perdiendo el apoyo de la comunidad hispana. Usted recuerda a esta muchacha que vino aquí en estos días hablando de su papá, que hay que votar republicano. Y hay un sentimiento de volcarse. ¿Por qué? Hacia el Partido Republicano, porque en el caso particularmente del aborto, en el caso particularmente de la agenda LGTB, la comunidad hispana está mucho más a la derecha que lo que es el liderazgo del Partido Demócrata. Y cuando los líderes, entre comillas, de la comunidad dominicana responden más a los intereses de ese liderazgo, que nada tiene que ver con nuestra comunidad, que nada tiene que ver con nuestras necesidades, que nada tiene que ver con nuestros problemas, y están dirigidos más a una batalla cultural que a una batalla económica en beneficio de nuestra gente, la gente nosotros no lo va a apoyar. Porque tú hablas con los dominicanos y tú le preguntas, pues vean, ¿qué hicieron ellos por nosotros cuando estuvieron ahí? ¿Qué hicieron ellos por nosotros? Hay una dejadez, también por la falta de incumplimiento de tantas promesas hechas pero no cumplidas, ¿tú entiendes? Entonces, y fíjate que esas promesas son parte del discurso cada tiempo, cada vez que hay elecciones, son las mismas promesas, entonces son incumplidas, la gente, pero entonces, la gente tiene que aprender también a demandar y saber elegir lo correcto, que tú entiendes que va a poder hacer las cosas que se necesitan. Pero cuando nosotros decimos lo correcto es establecer un movimiento unitario, independiente, de las carreras cosas con una agenda. ¿Quién es el candidato? No es importante. No. Lo importante es qué compromiso tiene ese candidato con esa agenda que nosotros elaboramos, primero. Y segundo, cuál es nuestra capacidad de castigar a aquel que nosotros le demos el apoyo y no cumpla con la agenda. Ese es el secreto de esas otras comunidades. Sí. Ahora, ¿quiénes son los llamados a crear ese poder económico? Los líderes. Pero más que los líderes económicos. Ese señor que está hablando ahí de los $52,000 y del millón de dólares, a eso no se lo hacen a un judío. No. Porque ese casero termina preso, pierde el edificio. Pero nosotros no lo pueden hacer, porque nosotros no tenemos de quién acudir. No, es que no hay. No tenemos quien dijo. No estamos unidos, no hay fuerza. Pero no solamente hay fuerza para reclamar los derechos. Tú no ves que parte de las propuestas que siempre son las mismas, es decir, revisar que ahí no haya, ¿cómo se llama? Lo que enferma,
es revisar que el heater esté. Tú no ves que incluso a propósito de la pérdida de vidas que hubo, que murieron 19 personas aquí en el Bronx, en el incendio de 5 alarmas que hubo recientemente, asumiendo justamente la posición los nuevos concejales, ¿no? Parte de la propuesta es eso, es decir, que cuando se den ese tipo de alarmas puedan ir, porque ni siquiera a eso iban. Cuando la gente llama, y eso, que ahí fueron muchas personas descendientes afroamericanas. Que no hubo, había dominicanos y había hispanos, pero en la minoría, y gracias a Dios, lamentablemente se perdieron la vida de 19 personas, incluidos niños, pero no afectó de una forma tan significativa a los dominicanos y a otras etnias hispanas, a otras razas hispanas. ¿Qué porcentaje de los edificios del Alto Manhattan, donde tenemos nosotros 60 años, son de dominicanos? Unos cuantos, se cuentan con las manos. ¿Tú lo puedes contarlo con las manos? Con las manos. Muy pocos. Entonces, nosotros hemos tenido altas y bajas como negociantes. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no hemos comprado esos edificios? Es que no hay, él lo dijo. Él lo dijo. Pero no es una agenda interna de nosotros. Pero el asunto es que lo que me sorprende a mí es que sí se puede hacer. Pero claro, otros lo han hecho. Exacto. Pero nuestros líderes, nuestros activistas, nuestros representantes no nos dicen eso, de que se puede hacer, que podemos hacerlo, porque eso no es parte de su agenda. Sí, no, la parte de su agenda, como ya porque recuerda que también tuvimos aquí Jackie Alleman, recuerdo, que ella hablaba de que los desarrolladores, ¿no? Y también tuvimos otra persona, de que los desarrolladores invierten mucho dinero en las campañas de estas personas, y evidentemente el discurso que yo voy a hablar de la vivienda es, bueno, le voy a decir hay que discutir con el Estado que nos den cuánto de en base a la política del que te está poniendo. Exactamente. Oye cosa, no hay que pedirle al Estado que les reduzca los impuestos a los caseros y a los developers. Y eso se va a transferir en reducción de la renta. La respuesta es no. Porque si yo tengo un apartamento, más ganancia para ellos. Es más ganancia para ellos. Entonces, a diferencia de lo que estaba proponiendo él, que él decía que sí, reducirle los impuestos a los caseros, pero reducir la renta, para que ellos puedan reducir la renta. Pero esa no es la dinámica de los electos. Pero eso es lo que estamos diciendo. Necesariamente eso no va a suceder así. Después que tú le bajas los impuestos a los caseros. No. Pero, pero esa es la realidad y eso es lo que se está dando. Y esa es la petición que hacen los electos que tenemos y muchos de los que están aspirando ahora. Ahora bien, el hecho es, y lo novedoso que es que yo entiendo, es que debemos demandar, porque sí se puede hacer que se les reduzcan los impuestos a los caseros Pero un momento, señores. Pero tenemos que vigilar que se haga. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué nosotros, los inquilinos, junto con el Estado, no nos convertimos en caseros? Porque esa es la única opción, señores. Pero que a lo mejor solamente calificas tú, Oscar, y debe haber una combinación de ambas cosas. No, porque como él dijo, se puede buscar la manera. Que el Estado financie y soporte y subsidie. Señores, la ciudad de New York... Si a mí me dicen, yo no voy a calificar. Ahora, lógicamente, necesito el respaldo del Estado. El principal casero de la ciudad de New York es la ciudad de New York, a través de los proyectos. Pero esos programas se suspendieron. ¿Por qué? Porque favorece a los caseros e incrementa el valor de los apartamentos. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos programas como los proyectos para la clase media? Ahí está. O sea, no solamente eso. Todos los bancos, después de la reforma bancaria que se hizo en el 2008, tienen que dedicar un porcentaje de sus préstamos para la persona. Yo te voy a decir, yo trabajaba con una compañía donde tu crédito era tus últimos 12 meses de renta. Si tú eres un apartamento, tú estabas pagando $2,000 mensuales de apartamento, y tú lo pagas en 12 meses, tú acabas de demostrar que tú tienes capacidad de pagar $2,000 todos los meses. Exacto. Entonces yo te puedo dar a ti un préstamo
cuyo valor sea igual a una renta mensual de $2,000 para tú pagar el apartamento. ¿En cuánto te pone eso? Eso te pone a ti básicamente $350,000. Y no me digas tú a mí que nosotros como Costa no podemos construir apartamentos por menor de $350,000 para la clase media, para que pague $1,500, que ya ha demostrado que puede pagar $1,500. Pero eso no se propone. Claro. Eso no se propone. Con fondos que provienen del Estado y con fondos que provienen de esa obligatoriedad que tiene la banca, de un porcentaje de su dinero invertirlo para la zona propia. Para eso necesitamos entonces tener una comunidad unida, como dice él, para que podamos exigir y empujar para que eso suceda. No, pero es que para que esa comunidad se una, tú tienes que traerle programas y propuestas y trabajar con ella de ese tipo. O sea, cuando aparezca el tipo ahí que viene el cosa, tú traes tu comunidad y le comienzas a decir por qué ustedes no hacen eso. Exacto. ¿Verdad? Porque el liderazgo no se crea en pasillo, trabajando con esa comunidad. Y la comunidad también tiene que demandar, saber cosas que son posibles y demandar de sus representantes que haga eso posible. Claro. ¿Tú me entiendes? Claro, así queremos saludar en la línea que siempre está con nosotros a Mauri Laureano desde Pensilvania, como siempre bien activo con nosotros ahí. Ustedes saben, señores, nosotros hace ya algunos días estuvimos, como decimos, fíjense, estamos a tono con el asunto de qué iba a pasar con ese uso, o mejor dicho, ese envío de armas indiscriminados que se estaba haciendo hacia Ucrania, que en algún momento se iba a parar y qué se iba a pasar con esas armas. Fíjense, no estamos tan perdidos. La Interpol dice que tiene miedo, teme el uso todavía incierto o el destino de esas armas, de ese futuro incierto de esas armas que se han suministrado en este periodo a Ucrania. Y no lo decimos nosotros ya lo dijimos. Ellos lo están diciendo la semana pasada, la Interpol. Ya nosotros habíamos visualizado eso y habíamos planteado esta inquietud, pero no es que nos guste porque no queremos dar, estuvimos de acuerdo. La idea es que esto no hubiera que llegado, no hubiéramos tenido que pensar este asunto. Sin embargo, la Interpol está planteando eso. Tiene miedo de cuál va a ser el uso, el destino final de todas estas armas que se han ido enviando a Ucrania en medio de este conflicto que se ha presentado con Rusia, en el que la OTAN, en el que los países occidentales tienen parte de la historia. Y lo grande es lo siguiente. Jürgen Stock, que es el secretario general de la Interpol. Tanto los Yamenen y los Sting, como se llaman, los rusos han encontrado una forma de hacerlo simplemente inefectivo. Yo lo detecto, bajo la actitud y vuelo supersónicamente. En lo que ellos se preparan y todo eso, ya el avión ha pasado. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que pasó en Costa Rica. Grupos armados terroristas que se dedican a chantajear a países, te tumban un avión de pasajeros y dicen, si tú no me das $2 millones, yo te voy a seguir tomando los aviones. Entonces, ese es el tipo de organizaciones a la cual nosotros tenemos que comenzar a tener terror ahora. Y esa... terror al terrorismo, ¿por qué eso es terrorismo? Sí, exacto, eso es terrorismo. Eso es la mejor definición de terrorismo. Entonces, el otorgar indiscriminadamente, sin ningún tipo de supervisión, que fue lo que Ron Paul, el senador de Kentucky por republicano, pidió, señores, por ejemplo, le estamos dando casi $60 mil millones en armamentos a Ucrania sin ningún tipo de supervisión. Y es interesante, los Estados Unidos dedican $22 mil millones para la lucha en contra del SIDA, en contra del coronavirus, y ya le ha dado $60 mil millones en 4 o 5 meses a Ucrania. O sea, una enfermedad que mató más de 1 millón de norteamericanos requiere $22 mil millones. El pleito en un país que está a 8.000 kilómetros de nosotros de distancia y que todavía nadie ha dicho en cómo eso nos afecta a nosotros en forma directa, llevamos 60 mil millones y ahora le agregamos 700 millones más. Entonces, tú te tienes que preguntar, ¿dónde demonios está el cerebro de la gente que está dirigiendo este país? Biden acaba de hacer un escrito en el New York Times, sí, el presidente Biden, tratando de justificar todo esto. Y
¿Por qué él tiene que decir al norteamericano? ¿Por qué yo tengo que pagar en inflación? Tengo que pagar en costos desmesurados de la gasolina, costos desmesurados de los alimentos, incremento de la criminalidad por lo que está pasando en Ucrania. O sea, ¿qué hace a Ucrania tan especial que tú tienes que sacrificar tu propio país para defender a Ucrania? Olvidarte de que existe Olvidarte tu de que país, existe tu país. de que la gente está sumido en el hambre, en la miseria, la inflación, incremento de la... sin vivienda, sin... Exacto, sin 1 millón. comunicación. O sea, porque 1 millón de norteamericanos que viven en la miseria y que viven en la calle son menos importantes que unos ucranianos por allá. Y la violencia, sumido en un terrorismo, violencia, porque imagínate tú no sabes qué te va a pasar en cualquier lugar donde tú estés, porque lo dijimos la semana pasada. En lugares donde se supone que tú estás seguro, en la iglesia, en el cementerio, en tu casa, en la escuela, se supone que ahí tú estás seguro. Y ya no podemos decir que estamos seguros en ninguno de esos lugares y en ningún otro lugar. Entonces, como comenzamos el programa, la visita de los presidentes africanos a Moscú para resolver el problema alimenticio es una fotografía amplísima y mundial del fracaso del intento de cualquier política de tratar de aislar a Rusia. O sea, hoy Rusia es más importante para la economía mundial y tiene más influencia que la que tenía antes de febrero, el 24 de febrero de este año. O sea, la política ha sido completamente un fracaso. Sí. Ha sido completamente un fracaso. Europa está pagando un precio exorbitante. Nosotros estamos pagando un precio exorbitante. Hemos puesto el mundo a riesgo de una hecatombe nuclear. Y tú te preguntas, ¿para qué? Y segundo, ¿van esos políticos a pagar un precio político por eso? ¿Cómo Macron apenas tuvo que hasta creo que Macron apenas cruzó y es un presidente extremadamente... Viniendo aquí, señores, al plan local, ustedes saben que el pasado sábado quedó inaugurada una vía con el nombre del caballo mayor de la República Dominicana, Johnny Ventura. Johnny Ventura. La calle 176 de Iguazu fue designada con el nombre de Johnny Ventura. Estuvo esta actividad presidida por su familia, incluyendo la señora viuda, doña Josefina, que fue la esposa durante muchos años de Johnny Ventura. Y hay que reconocer el hecho de cómo lo rápido, ¿no?, del manejo que el Consejo Municipal designó el nombre de esta calle de Johnny Ventura a casi un año de la pérdida física, no aún todo ese legado que reconocemos tiene el caballo mayor en la República Dominicana, esos merengues. Es que el tabaco es fuerte, ¿no? Es que el tabaco era fuerte. Esos merengues cadenciosos a cargo de Johnny Ventura. Sí, pero también vamos a quedarnos en República Dominicana, en que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, informó anoche, tarde, que él no viaja hoy a la Cumbre de las Américas, viene mañana martes. Viaja desde el Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo regular. No me digas. Mañana martes se va a integrar. No dieron detalles sobre la comitiva, sino que viene mañana, pero deja el país caliente, la ciudad caliente, porque él ha tirado a la calle los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, un cuerpo élite, rastreando la delincuencia. Pero incluso anoche hubo un muerto, vi imágenes de una persona muerta, terrible. Un policía herido. Se han metido a todos los barrios de la capital en busca de los delincuentes que están poniendo en sus obras a la ciudadanía, a los dominicanos. Y personas en jipetas, sicariato a la orden del día, es decir, un grave problema, una situación es una batida, el objetivo es abatir a la criminalidad y el narcotráfico. Bueno, mira, tú recuerdas que cuando Danilo Medina llegó, eso fue lo mismo que hizo. Yo recuerdo como ahora, cuando Danilo Medina llegó, la vigilancia mixta del ejército con la policía. Duraron 2 o 3 meses. Yo sigo diciendo que me gustaría, aunque los derechos humanos digan, si están identificados dónde están los delincuentes, hagan presos. Y que si quieren cogerlo suave, que lo tomen suave, que no lo maltraten, porque yo no estoy hablando que los maltraten. Ahora, si están identificados dónde están las personas
que los hagan presos, como está haciendo El Salvador, señores. Bukele. No, un momento. Lo de Bukele... Porque el asunto es, pero yo te pregunto, Oscar, ante todas estas pérdidas de vidas, ¿ha dicho algo de derechos humanos? Por ejemplo, pongamos el caso aquí, aunque sabemos que aquí hay situaciones diferentes porque hay problemas mentales y el uso de... ¿Pero ha dicho algo de derechos humanos con el uso indiscriminado de las armas aquí? No. Te pregunto. Pero olvídate de derechos humanos. Pero por eso que están hablando, por eso que están criticando El Salvador, de derechos humanos es que hablamos. Olvidemos los derechos humanos. Aquí lo importante es qué trabaja y qué no trabaja. Y lo que trabaja depende de la característica específica de cada país. Giuliani trabajó en New York. Trabajó en México, no sirvió. Porque las condiciones de México son muy diferentes a las de los... Exacto. Son realidades diferentes, pero en base a las realidades se pueden ajustar. Entonces, no. Tú tienes que partir a partir de tus realidades sociales y económicas. Oye, que en México todo el mundo está armado. Hasta tanque de guerra tienen los narcotraficantes. No me vas a decir lo mismo que la Mara, independientemente, porque la Mara es violenta y es antisocial y todo eso, pero no es la misma realidad de El Salvador que México. Son realidades diferentes. ¿Por qué está resultando ahora una en México? Una cosa que México está a veces mejor armado que algunos de los policías. Un momento. ¿Por qué la política ahora en México está resultando? Porque el problema principal de México no era la delincuencia. Eran los organismos de cosas de la policía, que eran más corruptos y eran los protectores de la droga. Los paramilitares. Los paramilitares y eso en Colombia. Sí, pero son militares que había un entonces, aguanta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Desmanteló la policía. Si tú no atacas, y ese no era el problema de New York, el problema de New York no era mantener a la policía. El problema de cosas de El Salvador, ¿cuál es el problema de El Salvador? Las maras son ex militares que formaron eso y que se dedicaron a la delincuencia. Entonces, tú tienes un problema militar en El Salvador. En República Dominicana es un problema social económico, básicamente. Señores, nosotros somos el país con el mayor porcentaje de los nanas entre la porción de 18, los nini, y la porción de 18 y 34. El 29% de los dominicanos entre 18 y 34, el 29% ni trabaja ni estudia. ¿Tú sabes cuál es la media para Latinoamérica? El 17%. Segundo, nosotros somos el país que menos invierte en salud, 1.5%, cuando la media de Latinoamérica es 5%. Entonces, nuestro principal problema en República Dominicana no es un problema de militarismo ni cosa, un problema de falta de oportunidades y de falta de inversión por parte del Estado en la creación de riquezas humanas. ¿Y tú crees que la policía de la República Dominicana está exento de que existan ese tipo de grupos? No, pero estado dentro de la policía. Nadie lo niega. Todo eso como el narcotráfico y todo eso. A lo que yo me refiero. Hay cruces ahí dentro de la policía. El problema social de la República Dominicana es grave a todos los niveles. ¿Tú me entiendes? Es un problema gravísimo que hay que trabajar desde lo interno. El asunto, por ejemplo, de estos mixtos, de estas unidades mixtas, es para disminuir estos últimos casos que se han presentado en la República Dominicana, en que a plena luz han acribillado a gente. Entonces, eso es un poquito para contar. Eso no va a resolver el problema tampoco. Lo que yo me refiero es el tipo de política que tú vas a establecer en un país tiene que tener en cuenta las características básicas de cuál es la razón de la pero allá no es que no se sabe la razón. Allá es que no se trabaja en esa razón. No, tú la sabes. El problema es que no se trabaja. ¿Por qué? Porque eso requeriría mayor inversión. Allá nada más hay una sola fuente. Allá nada más es el turismo que cuenta. Ahora, mira, el doctor Franklin Almeida, que está precisamente en la ciudad de Nueva York. Interior y Policía. Él fue ministro de Interior y Policía. Cuando él fue ministro de Interior y Policía, él creó un proyecto, un programa de barrio seguro que no solo que era íntegro.